Les invito a abrir sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 4. Queremos en esta mañana, con la ayuda del Señor, meditar en los versículos del 17 al 19. Recuerda que es una sección completa que comienza en el versículo 12 y acaba en este versículo 19. Y hoy continuaremos con la tercera parte de nuestra serie sobre cómo enfrentar el sufrimiento, Y en estos versículos del 17 al 19 lo que nos vamos a encontrar es la disciplina del Señor en tu sufrimiento. Por tanto, el título es considera la disciplina del Señor en tu sufrimiento y encomiéndale tu vida. Considera la disciplina del Señor en tu sufrimiento y encomiéndale tu vida. Antes vamos a poner este tiempo en manos del Señor con una oración. Señor, gracias. De nuevo te damos, Señor, y siempre gracias, Señor, por ahora permitirnos abrir tu palabra y ser expuestos ante ella, Señor. Sabiendo que tu palabra es esa espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, de nuestro corazón, y discierne nuestros más profundos pensamientos y sentimientos, y realmente, Señor, nos pone delante de ti tal como son, Señor. Y eso es lo que te rogamos en esta mañana, que tu palabra, Señor, que no vuelva a ti vacía, sino que lleve a cabo la obra para la cual la envías, y es que realmente exponga lo que somos, lo que hay en nosotros, para que, por tu gracia, por tu misericordia, nos ayude, Señor, a entender lo que Cristo ha hecho por nosotros y también lo que ahora nosotros debemos vivir, Señor. Vivir conforme a tu palabra, vivir conforme a la obra que Cristo hizo por nosotros, trayéndonos salvación y santificación a nuestras almas, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser realmente no solamente oidores, sino responsables de lo que oímos, conscientes de ello, Señor, y también hacer un examen sincero de nuestras vidas y entender realmente por qué en ocasiones sufrimos, y sufrimos realmente porque tú, Señor, nos estás disciplinando. Ayúdanos, Señor, y recibe toda la gloria. Líbranos del error, líbranos de todo aquello, Señor, que nos pueda entorpecer en nuestra meditación de tu palabra, y que nos ayude, Señor, te lo suplicamos con tanta paciencia, con tanto amor como has demostrado hasta el día de hoy. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Primera de Pedro 4, vamos a estudiar del 17 al 19, la disciplina del Señor en tu sufrimiento por causa de tu pecado, y encomiéndale a Dios tu vida, pero vamos a leer todo el pasaje para recordar lo que Pedro nos ha estado diciendo hasta ahora, comenzando en el versículo 12, Primera de Pedro 4, del 12 al 19. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartí los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Resumiendo, para ponernos en contexto, en esta sección de la carta de Pedro, el apóstol comenzó alentando a los hermanos que están sufriendo a tener una actitud adecuada para enfrentar el sufrimiento. ¿Cómo tener una actitud adecuada? Porque todos vamos a sufrir. Y en los versículos del 12 al 14 nos dio dos elementos clave para fortalecer nuestro carácter y prepararnos para el sufrimiento. El primero fue la actitud de no sorprendernos ante las pruebas, ante el sufrimiento, entendiendo que ese sufrimiento no es algo extraño en la vida de un cristiano, sino algo que debe esperarse. El primero fue la actitud de no sorprendernos ante las pruebas. El versículo 12 dice:
Amados, no os sorprendáis de ese fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El segundo elemento clave es tener gozo, gozo en medio del sufrimiento. Gozo en medio del sufrimiento, como dice el versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Este gozo en medio del sufrimiento surge de la convicción de que incluso en el dolor estamos participando en la vida y en la misión de Cristo. Proviene de recordar la esperanza cierta de su retorno. Y ese gozo se origina en la comunión del Espíritu. Recuerda que es parte de ese fruto del Espíritu Santo. Y ese gozo nos otorga la fuerza para poder perseverar, aún en medio del sufrimiento, como vimos, por ejemplo, en el ejemplo de Esteban, en Hechos 7, o también el propio Señor Jesucristo en aquella cruz del Calvario. A continuación, en los versículos 15 y 16, Pedro nos dio otro elemento clave. Debemos hacer un autoexamen honesto y analizar si estamos sufriendo por las consecuencias de nuestro pecado. Pedro es claro, un cristiano nunca debería sufrir por haber pecado. Versículo 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón o malhechor o por entrometido. Si descubres que tu dolor es una consecuencia de tus malas acciones, la única solución es la confesión y el arrepentimiento sincero, no la autocompasión. ¿Cuánto sufro por ser cristiano? La verdadera paz solo se alcanza al dejar el pecado y recurrir a Cristo. Sin embargo, si tu sufrimiento es por ser cristiano, no por tu pecado, tu reacción, ¿cuál debe ser? Glorificar a Dios, no avergonzarte, no quejarte por el sufrimiento. El versículo 16 nos dice, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Considera ese dolor como un privilegio si sufres como cristiano. Te está permitiendo identificarte con Cristo, seguir el camino que Él y muchos creyentes han recorrido a lo largo de la historia de la Iglesia. Y hoy, en los versículos 17 al 19, con la ayuda del Señor, nos vamos a enfocar en dos elementos finales que nos da el Señor en su palabra para poder soportar el sufrimiento. Primero, considera si Dios te está disciplinando. Primero, considera si Dios te está disciplinando por causa de tu pecado. Y segundo, encomienda tu vida a Dios. Vamos a ver el primer elemento. Se encuentra en los versículos 17 y 18. Considera la disciplina del Señor. Dice el versículo 17 y 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hay una verdad universal que todos compartimos, y es que a nadie le guste que se le castigue, a nadie le guste que se le discipline. Y lo sabemos porque desde que somos niños y nuestros padres nos han querido corregir o disciplinar, nos rebelamos instantáneamente. La sola palabra evoca un sentimiento de profundo rechazo. Eso es lo que reconoce la propia Biblia. En Hebreos 12:11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Quizás podamos aceptar cierta corrección por nuestros errores, pero raramente creeremos merecer un castigo por esos mismos errores. Y precisamente por esta razón nuestra perspectiva sobre la disciplina de Dios cuando pecamos a menudo se ve distorsionada. Creemos que como hijos de Dios solo merecemos una amorosa corrección por parte de Dios, un pequeño tirón de orejas cuando pecamos, ya que el castigo disciplinario que produce un dolor profundo por el pecado solamente lo van a recibir los inconversos. Yo ya no, ya Dios me salvó y si me corrige, un tironcito será suficiente. Sin embargo, Pedro aquí afirma todo lo contrario, todo lo contrario. La frase, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, es una declaración muy interesante, porque Pedro en síntesis está diciendo que esta vida es el momento óptimo para que Dios discipline a su iglesia con sufrimiento para purificarla. La expresión casa de Dios es la iglesia. Pablo dice a Timoteo en 1 Timoteo 3:15, para que si te tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y ese juicio de Dios a la iglesia no es un evento único. No pensemos que aquí Pedro está hablando del gran juicio del trono blanco
o del tribunal de Cristo. La palabra que usa aquí Pedro es kairos, es kairos, sí, y no cronos. Cronos. Si usase la palabra cronos, estaría refiriéndose a un tiempo puntual del calendario. Así que Pedro no está hablando de un momento particular en la historia de la Iglesia donde Dios va a llevar un juicio, los juicios escatológicos, como hemos dicho, el gran trono blanco o el tribunal de Cristo, sino que la palabra que usa Pedro es kairos, kairos. Y kairos significa el momento adecuado, el momento óptimo, el momento oportuno, el momento idóneo. Por tanto, al usar esa palabra, Pedro no está diciendo que el juicio comenzará en una fecha específica en el calendario, sino que más bien está declarando que el juicio de Dios sobre su pueblo es una realidad presente, constante en la vida de la Iglesia, en la vida del creyente. Así que el punto de Pedro es que esta vida es el momento adecuado, el tiempo óptimo para el juicio de Dios a su Iglesia. No es un evento futuro que se deba esperar, sino que ya está sucediendo. Y la palabra juicio no siempre se refiere a la condenación final. Para un creyente ya no hay condenación, porque ha sido justificado por la fe en Cristo. Esa fe, esa justificación nos ha liberado de la condenación eterna. Pablo lo afirma tajantemente en Romanos 8:1. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Sin embargo, la palabra juicio a menudo también implica un proceso de purificación, de disciplina, de corrección. Pablo, de nuevo, en 1 Corintios 11, versículos 31 y 32, dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos disciplinados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Pablo aquí hace una distinción clara. El juicio de los creyentes es el proceso de disciplina que Dios usa para evitar que seamos condenados junto con el mundo. Por tanto, la idea de juicio es un sinónimo de disciplina correctiva. Disciplina correctiva. Así que al considerar estos pasajes en su conjunto, la declaración de Pedro en este versículo 17 se vuelve más clara. Dios en esta vida, que es el tiempo oportuno, está continuamente purificando, disciplinando a su iglesia. Esa disciplina correctiva que duele es una expresión del amor y la santidad de Dios hacia su pueblo. Dios usa circunstancias difíciles o pruebas dolorosas en nuestras vidas, no para condenarnos, sino para refinarnos, para apartarnos de nuestro pecado y que nos acerquemos más a Él. Quizás en este momento se te pueda venir a la cabeza el famoso pasaje de Hebreos 12, donde se nos habla de la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota ¿a quién? A todo el que recibe por hijo. El problema con este versículo es que solemos interpretarlo de la siguiente forma: Dios me ama a mí, pero disciplina a los otros. En definitiva, como dijimos antes, nos cuesta aceptar que Dios nos va a castigar por nuestro pecado. A otros tal vez, a mí, ¿qué va? ¿Que Dios me va a hacer sufrir por mi pecado? No, no creo. Dios es un Dios de amor. Pero no es lo que dice aquí el texto. Dios nos hará sufrir si es necesario para apartarnos de nuestra desobediencia. Ahora bien, ¿por qué nos cuesta tanto aceptar que Dios nos puede hacer sufrir porque nos tiene que disciplinar? ¿Por qué? ¿Por qué nos es más fácil creer esto si se lleva a cabo en la vida de otros y no en mi vida? Y cuando me toca a mí, todos son ¿por qué? O ¿para qué? O Dios, ¿por qué permites esto? Primordialmente, como dijimos antes, porque tenemos una visión idílica y distorsionada de la relación que Dios tiene con nosotros, y donde no se contempla ni el dolor ni el sufrimiento. Y esto se debe a varias razones, y solamente te voy a dar un par de ellas, pero hay muchas más. Por ejemplo, ¿por qué nos cuesta aceptar que tenemos que ser disciplinados? ¿Por qué tenemos una visión idílica y distorsionada de la relación de Dios con nosotros? Básicamente por una mala teología. Y es la que yo suelo decir, la teología del bienestar. Estamos viviendo, se acuñó hace muchos años por el Partido Socialista Obrero Español, la sociedad del bienestar. Todo el mundo quiere bienestar. Nadie quiere sufrir.
Bueno, pues esto ha entrado en las iglesias. Y hay una teología, una mala teología del bienestar. Hemos absorbido el falso mensaje popular que equipara la fe con la ausencia de problemas y con la presencia solo de prosperidad material y de la felicidad constante. Se nos enseña que si somos hijos de Dios, solo debemos experimentar bendiciones y cosas buenas, que el dolor y el sufrimiento ya han pasado y nunca más existirán en nuestras vidas. Nunca más. Esta es una visión más que errónea del Evangelio. Permite la expresión, es una visión diabólica del Evangelio. Diabólica. Porque Satanás ha creado una fantasía que choca con la realidad del sufrimiento de los hijos de Dios y que vemos, por ejemplo, en la propia vida del Señor Jesucristo. ¿Tú sabes cómo define Isaías 53:3 a Cristo? ¿Sabes cómo lo define? Mira, dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Esa es la descripción de Cristo. Cristo fue un hombre que sufrió, que fue experimentado en quebranto. Otro ejemplo lo tenemos en sus apóstoles. Todos, menos uno, fue martirizado, si consideramos que estar exiliado en una isla no es parte de un martirio. Todos fueron martirizados. Y los ejemplos que siempre tenemos a lo largo de la historia de muchísimos hermanos nuestros que han sufrido lo indecible por su fe en Cristo. Esta mala teología del bienestar, donde no tenemos por qué sufrir, no prepara al creyente para la realidad de este mundo caído en pecado y por eso conduce a la desilusión e incluso a la pérdida de fe cuando llega la inevitable aflicción. La verdadera fe, sin embargo, nos enseña a confiar en Dios no solamente en los momentos de bendición, sino también en las muchas tribulaciones que tendremos que vivir, sabiendo que Dios siempre está guardándonos, cuidándonos y está obrando en medio de ellas para nuestro bien y para su gloria. Otra de las razones por las que nos cuesta aceptar la disciplina de Dios es que confundimos el amor de Dios con permisividad. Con permisividad. En el mundo, a veces el amor se entiende como dejar que la otra persona haga lo que quiera. ¿No es cierto? No hay confrontación, no hay límites. ¿Quieres vivir así? Yo te amo tanto, haz lo que quieras. ¿Qué hacemos los cristianos? Pues aplicamos esta misma idea a Dios. Y pensamos que Dios, un Dios santo, que nos ama, va a permitir que hagamos lo que queramos y que nunca nos va a hacer pasar por momentos difíciles por nuestro pecado. La Biblia, sin embargo, muestra que el verdadero amor de Dios es el amor de un padre. Y ese amor es correctivo porque busca el bien de su Hijo. Proverbios 3, 11 y 12 dice, no desprecies, hijo mío, la disciplina de Jehová, ni te canse de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como el padre al hijo a quien quiere. Este pasaje del Antiguo Testamento establece un principio que es universal, porque es el que repite el autor de Hebreos en Hebreos 12. El amor de Dios está directamente relacionado con su disciplina que castiga. No van independientes. El padre que ama a su hijo no le deja cometer errores que lo dañarán, sino que lo corrige, lo guía y si es necesario lo hará sufrir. El salmista, el salmo que leímos al principio, en el Salmo 119, versículo 67, dice aquel joven, antes de que yo fuera afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y recuerda el versículo 71, el versículo clave de esa sección del Salmo, bueno me es haber sido afligido para que aprenda tus estatutos. Estos versículos muestran esa perspectiva de un creyente que ha entendido el propósito de la aflicción que Dios permite en su vida. Reconoce que el sufrimiento era lo que él merecía porque era necesario ser afligido para que Dios lo apartara del pecado y de esa manera ser más obediente y valorar más la palabra de Dios. Apocalipsis 3:19. Dice el Señor Jesucristo, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús mismo le dice esto a una iglesia, a la iglesia de la Odisea. Y su reprensión no es que Cristo estuviese rechazando a esa iglesia. No, es una reprensión de amor. Los disciplina y les llama a arrepentirse y a ser celosos de su fe.
Y de nuevo Hebreos 12, versículos 7 y 8 dice sin rodeos, si ustedes no tienen disciplina de la cual todos han participado, todos son bastardos y no hijos legítimos. Esta afirmación de que si no hay disciplina, no hay filiación, no hay relación de hijos con Dios, debiera ser una verdad poderosa que nos obligara a examinar nuestras vidas. Si vivimos en pecado habitual sin ninguna molestia, sin sentir la corrección de Dios, debiéramos preguntarnos seriamente si hemos sido verdaderamente adoptados en la familia de Dios. Si pecas y disfrutas y no pasa nada y te ríes, ¿realmente eres un hijo de Dios? Porque Dios al que ama, disciplina por su pecado. Por tanto, destierra de tus pensamientos la idea de que Dios, porque te salvó, va a ser permisivo con tu pecado. Ni hablar, en absoluto. Es más bien todo lo contrario. Si pecas, Dios con total seguridad te va a disciplinar, te va a castigar, te hará sufrir. No es un castigo para condenarnos, sino una confirmación de que somos parte de su familia y que estamos siendo corregidos. Digamos que ese sufrimiento es la manera que Dios tiene de decir, eres mío, te amo demasiado para dejarte así, te estoy preparando para la herencia que tengo para ti, te estoy purificando, quiero que seas como yo, santo como yo soy santo. Recuerda que así comenzó Pedro en su carta. En lugar de evitar esa disciplina, debemos aprender a someternos a ella con la certeza de que proviene de la mano de un Padre que me ama, que nos ama. Otra de las razones por las que nos cuesta aceptar la disciplina de Dios es por el miedo al sufrimiento. Por naturaleza, ya lo hablamos hace unas semanas, evitamos el dolor. Y por esta causa nos resulta difícil creer que una experiencia dolorosa o incómoda pueda venir de la mano de un Dios que es bueno y amoroso. Parece como que no tiene sentido. Bueno, de hecho las clases que estamos viendo muestran todo lo contrario. Preferimos pensar que todo sufrimiento es el plan del diablo, ¿no es cierto? Cuando sufro es el diablo que está ahí, me está haciendo daño. O quizás si eres un poco menos espiritual, tengo una mala suerte, es que me miró un tuerto y no paro de sufrir. Pero una vez más, esa es una mala teología. La realidad bíblica es que Dios tiene un papel protagonista en nuestros sufrimientos, en los momentos de dolor. Él no es un espectador pasivo. Job 1:21 dice, y dijo, hablando de Job hablando, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Atento, Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aquí tú no ves a Dios cruzado de brazos, sino actuando, dando y quitando. La historia de Job es el ejemplo más claro de que Dios permite el sufrimiento y actúa en medio del sufrimiento. Job sufrió terriblemente, pero nunca atribuyó su dolor al diablo. Reconoció que la mano de Dios estaba en aquellas pruebas. Jehová dio y Jehová quitó. ¿Y qué hizo? Bendijo el nombre del Señor en lugar de culparlo. Isaías 45:7, aquí sí habla Dios. Y dice, yo formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. La palabra adversidad también se puede traducir sufrimiento. Ese pasaje es una declaración profunda de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él no solamente es el creador de lo bueno, sino que también permite la adversidad, no porque sea malvado, sino porque su plan abarca todas las cosas, todas, incluso los momentos difíciles, como el mismo apóstol Pablo afirma en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjate que este versículo no dice que todas las cosas son buenas, sino que afirma que todas las cosas que ayudan a bien. Esto incluye el sufrimiento, esto incluye las pruebas, esto incluye el dolor. El propósito de Dios es tan vasto que Él puede usar hasta las experiencias más dolorosas para nuestro beneficio, para nuestra santidad, para nuestro crecimiento espiritual. Por tanto, si huimos del dolor, del sufrimiento, si decimos es imposible que eso venga de un Dios de amor, entonces estamos olvidando
que el sufrimiento es una de las herramientas más poderosas de Dios para moldear nuestro carácter y acercarnos a Él. Recuerda lo que nos dijo el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su carta, en los versículos 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Fíjate cómo Pedro compara la fe con el oro, y cómo dice que ese oro debe ser purificado y no para destruirlo, sino para hacerlo más puro. Y cómo esa comparación la usa para las pruebas, para el sufrimiento. Las pruebas, el sufrimiento que Dios lleva a tu vida por causa de tu pecado, no tiene la función de aniquilar tu fe, sino de purificarla, de hacerla más valiosa. También pasa, o le pasó al apóstol Pablo, recuerda siempre ese texto tan conocido de 2 de Corintios 12, cuando él le pidió a Dios que le quitara de él aquel aguijón. ¿Y qué fue la respuesta, o cuál fue la respuesta del Señor? Bástate mi gracia. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me tiene que bastar tu gracia? Porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu debilidad. El Señor no nos quiere más fuertes, nos quiere más débiles, para que entonces nuestra única fuerza sea Cristo y no nosotros. En ocasiones el Señor permite el sufrimiento porque nuestro orgullo nos hace creer que somos fuertes, que nosotros podemos, que yo puedo, no. Y Dios tiene que disciplinarnos para hacernos débiles, para que entonces solamente dependamos de su gracia, de su gracia. Pablo, después de rogar que le fuera quitado un aguijón de la carne, aprendió que la debilidad, no la fortaleza, la debilidad y el sufrimiento es el único terreno fértil donde hace que el poder de Cristo se pueda manifestar. El dolor, hermanos, nos hace humildes y nos fuerza a depender de la gracia de Dios en lugar de nuestras propias fuerzas. Y también tenemos Hebreos 5:8, para mí un texto impactante, porque habla de Cristo. Y dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Fíjate que está diciendo que Cristo aprendió a ser obediente padeciendo. Sinceramente, a mí esto me explota la cabeza. Este pasaje es uno de los más profundos de las Escrituras. Habla del Señor, habla del Hijo de Dios sin pecado. Y dice que Él tuvo que aprender la obediencia a través del sufrimiento. Él tuvo que aprenderlo. Esto es un misterio, pero así fue. En su humanidad, Cristo aprendió a ser obediente al Padre a través del sufrimiento. Por tanto, si Cristo, Dios hecho hombre en su humanidad, tuvo que aprender obediencia, a ser obediente mediante el sufrimiento, ¿qué crees tú que podemos esperar de nosotros que somos pecadores? El sufrimiento es un maestro que nos enseña a someternos a la voluntad de Dios. El sufrimiento no se trata de un Dios que nos abandona, sino un Dios que nos ama tanto que usa todas las cosas, incluso el dolor, el sufrimiento, para nuestro bien eterno. Así que Pedro, en este texto del versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, nos presenta el juicio de Dios no como un castigo sin sentido, sino como el proceso constante y necesario de purificación y de corrección de nuestras vidas. Ese proceso de corrección a través del sufrimiento nace del corazón amoroso de Dios para nuestro bien. El sufrimiento es el cincel de Dios que por un lado moldea nuestro carácter y por otro lado guarda la pureza de su iglesia en su conjunto. Porque sí, Dios no solamente nos disciplina mediante el sufrimiento para guardar nuestra pureza y santidad personal, también para guardar la de su iglesia en su conjunto. Si realmente eres miembro de una iglesia local y el Señor te está disciplinando, no solamente lo hace para tu corrección personal, sino como advertencia a la iglesia. Como advertencia a la iglesia. Así ha sucedido siempre, desde que el Señor comenzó su iglesia por allá en Hechos 2, y así seguirá sucediendo hasta que Cristo vuelva por ella.
Dios va a disciplinar con sufrimiento a los creyentes, no solamente para guardar sus vidas, sino también para guardar la santidad de su iglesia en su conjunto. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, hay un evento clarísimo que vemos en Hechos 5, con un matrimonio quizás muy conocido por sus nombres, Ananías y Zafira. Un matrimonio de la iglesia primitiva que vendió una propiedad. Aunque públicamente pretendían entregar todo el dinero a la iglesia, mintieron y se quedaron con una parte. Y Pedro los confronta directamente, preguntándoles por qué habían mentido al Espíritu Santo. Les explicó que antes de vender la propiedad, esta ya era suya. Y después de venderla, el dinero también les pertenecía. El pecado de ellos no fue el haberse quedado dinero, sino el haber mentido a Dios. Vamos a hacer esto, pero no lo hicieron. Y por esta razón, y para que la iglesia primitiva entendiera la gravedad de pecar contra Dios y evitar que ese pecado se propagara, al escuchar las palabras de Pedro, ¿qué sucedió con Ananías? Cayó al suelo y murió fulminado. Dice la Escritura que unas 3 horas después, al confirmar su esposa Zafira la misma mentira, ¿qué sucedió con Zafira? También cayó muerta a los pies de Pedro. ¿Y qué sucedió con aquella iglesia al ver esto? Pues el pasaje concluye diciendo que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron lo que había sucedido, porque se reafirmó la santidad de Dios y la seriedad con la que Dios trata el pecado dentro de la iglesia. Otro ejemplo claro de la disciplina de Dios en la iglesia lo encontramos en 1 Corintios 11, en los versículos del 27 al 32, un pasaje también muy conocido porque habla de tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Pues básicamente que el pecado ya se había arraigado, ya estaba dentro. Y ese arraigo del pecado, ¿cómo se manifestaba? Pues que había una indiferencia absoluta hacia ese pecado. Los creyentes participaban de la mesa del Señor de forma indigna, con una actitud de negligencia y pasividad hacia sus pecados. No los confesaban, no se lamentaban, ni tenían la intención de arrepentirse. Aún así, ¿qué hacían? Pues participaban en la Santa Cena como si nada pasara. Resultado, el Señor los disciplinó, y de una manera muy dolorosa. Dice Pablo que entre aquellos corintios algunos estaban enfermos e incluso otros habían muerto. El fin último de este sufrimiento en la iglesia en su conjunto es el mismo que en el sufrimiento individual: purificar y santificar la vida de la iglesia. Que no pensemos que podemos tolerar el pecado dentro de la iglesia y que no va a pasar nada. Sí va a pasar. Dios siempre se encarga de purificar su iglesia. El juicio, dice Pedro, en la casa de Dios ya comenzó. Claro, puedes pensar, bueno, ¿dónde está la disciplina del Señor cuando un hermano engaña a otro? Como sucedió con Ananías y Zafira. Yo no veo a nadie caer aquí muerto repentinamente. ¿Por qué será que no hay más creyentes enfermos o muertos inesperadamente? Si es primario que en muchas ocasiones, y lo sabemos, muchos están viviendo en pecado, no solamente no se arrepienten, sino que se jactan de ello. ¿Cómo puede ser que hoy algunos de que se dicen creyentes mientan, engañen, roben, sean promiscuos y después vengan a la iglesia, tomen la Santa Cena y sigan adelante como si nada hubiera pasado? ¿Es que acaso Dios ha aparcado momentáneamente su disciplina? ¿Es que acaso ya no se relaciona con su iglesia de la misma manera que con la iglesia primitiva? Indiscutiblemente no. Esa es la base del argumento de Pedro. La ausencia de un juicio visible y drástico como la muerte de Ananías y Zafira o las enfermedades o las muertes en Corinto no significa que la disciplina de Dios haya desaparecido, sino que más bien los métodos de corrección divina se manifiestan de manera diferente hoy en día. Entonces, ¿por qué Ananías y Zafira o las muertes y enfermedades en la iglesia de Corinto? Fundamentalmente porque Dios estaba estableciendo las bases de su relación con su iglesia. Y lo hizo de manera contundente para que entendiéramos también de manera contundente que Dios no juega con el pecado, que nunca lo pasa por alto, para que entendamos que el pecado es altamente contagioso,
Basta que entre uno para que se propague y contagie al resto de la congregación, para que entendamos que la gracia no es un salvoconducto para pecar sin consecuencia, y para que entendamos que Dios es santo y quiere un pueblo santo como Él, que es la tesis de Pedro en su carta. Por tanto, para que entendamos de la importancia de la santidad personal y eclesial. Así que la iglesia primitiva, que estaba recién comenzando, necesitaba lecciones dramáticas para aprender estas verdades fundamentales, que a su vez nos ayudan a nosotros, 2000 años después, a entender que Dios no cambia, para que estemos apercibidos que Dios nunca pasa por alto el pecado y que Él disciplina tanto a la iglesia como al cristiano en particular. Entonces surge una pregunta: ¿cómo se manifiesta hoy la disciplina de Dios en su iglesia? Si no hay Ananías y Zafiras, si no hay muertes repentinas por tomar la cena del Señor indignamente, ¿cómo se manifiesta hoy la disciplina de Dios? Primeramente, debido a la soberanía de Dios, nunca debemos descartar, nunca, que aún hoy Él use acciones de disciplina dramáticas y visibles, tal como lo hizo en la iglesia primitiva. En nuestra iglesia local hay ejemplos al respecto. Sin embargo, es probable que en la actualidad su disciplina se manifieste de maneras menos, digamos, y permítame la expresión, menos espectaculares, pero que son igual de eficaces, igual de eficaces. Por ejemplo, a través de la falta de la comunión con el Espíritu Santo. Cuando un creyente persiste en el pecado, la comunión con el Espíritu Santo se interrumpe. Y con ella el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, bondad, fe. Todo eso que tiene que tener un creyente se interrumpe. En Gálatas 5, versículos 22 y 23, leemos cuál es el fruto de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este pasaje presenta evidencias claras de una vida dirigida por el Espíritu Santo. Pues cuando el creyente apaga, ignora al Espíritu, primera de Tesalonicenses 5:19, para complacer la carne, el pecado, el Espíritu Santo, según Efesios 4:30, se entristece. Y cuando eso sucede, su fruto deja de mostrarse en la vida de ese creyente. Y esta es una evidencia de la disciplina divina, que afecta tanto al creyente como a la iglesia. ¿Por qué? Porque la relación que mantiene ese creyente con su iglesia empieza también a fallar. Ese creyente que está siendo disciplinado por el Señor empieza a mostrar una pérdida de alegría y de paz. ¿Por qué? Porque el gozo y la paz vienen del Espíritu Santo. Y ese gozo y esa paz del Espíritu son reemplazados por una tristeza profunda, por desánimo, por una sensación de desapego de Dios y de su iglesia. Comparte con sus hermanos, sí, pero lo justo. También esa disciplina puede mostrarse a través de la irritabilidad y la falta de paciencia. ¿Por qué? Porque la paciencia y la bondad es parte de ese fruto del Espíritu Santo. Y entonces, cuando uno no tiene esa comunión por causa de nuestro pecado, esa paciencia, esa bondad dan paso a la impaciencia y al enojo fácil. Pequeñas frustraciones del día a día se vuelven motivos de enfados. Y la empatía hacia los demás, el entender que los demás son pecadores como nosotros, disminuye. Esa disciplina se puede mostrar a través de la desconfianza o falta de fe. ¿Por qué? Porque la fe es fruto del Espíritu Santo. ¿Y la fe qué es sino confianza en Dios? Esa fe, esa confianza en Dios se debilita. Esto lleva a la desconfianza en las promesas de Dios y en el propósito divino para su vida. ¿Y esto a dónde lleva? Pues lleva simplemente a la apatía de querer seguir leyendo la palabra, estudiando la palabra, y a la apatía de no querer seguir orando. Comienza la falta de dominio propio. La templanza, que es la capacidad de controlar los propios deseos y acciones, se pierde. Esto puede manifestarse en conductas impulsivas,
en decisiones que incluso pueden llevar a la autolesión, tanto física como emocional o espiritual, y que se puede manifestar desde un simple morderse las uñas, quizás se vayan a reír, pero no es así, es una falta de control, hasta al terrible atentado contra su propia vida. En esencia, la falta del fruto del Espíritu, de ese gozo, de esa alegría, de esa paz, de ese amor, de ese consuelo, de ese dominio propio, es una manera en que se manifiesta la disciplina del Señor. Porque preferimos el pecado, la carne, antes que la santidad que produce en nosotros su Espíritu Santo. Es la consecuencia natural de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Por otro lado, Dios también manifiesta su disciplina hoy día usando a la iglesia local como su herramienta de disciplina. En Mateo 18, del 15 al 17, se establece por parte del Señor Jesús un proceso claro para confrontar el pecado en la iglesia. Sin embargo, somos tan buenos, más buenos que Jesús, más listos que Jesús, más sabios que Jesús, que hoy en día dice la iglesia, ¿sabes qué? Disciplina. No juzgues al hermano. No se practica esa disciplina de manera consistente, lo que puede dar la falsa impresión de que Dios hoy no disciplina. ¿No es cierto? Da la falsa impresión de que el pecado no tiene consecuencias. Si la iglesia no confronta el pecado, se pierde una de las formas principales en que Dios obra hoy día para purificar a su pueblo. Y un texto que amplía la manera de cómo ejercer esa disciplina eclesial, quizás nos vaya a chocar, porque una vez más somos más buenos que Dios, más sabios que Dios, más inteligentes que Dios. ¿Cómo se ejerce por parte de la iglesia de manera práctica la disciplina que Jesús nos da en Mateo 18, del 15 al 17? Esa forma práctica lo leemos en 1 Corintios 5, 11. Pablo escribe, sino que en efecto os escribí que no anduvierais en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avaro, o idólatra, o difamador, o borracho, o estafador. Con ese ni siquiera comáis. O dicho de otra manera, cuando una persona que se dice ser creyente al final no quiere abandonar su pecado, debe sentirse abiertamente aborrecido por la iglesia. ¡Ay, no! Por favor. ¿Es más listo que Jesús? ¿Más sabio que Jesús? ¿Más bueno que Jesús? Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Cuando uno que dice ser creyente quiere continuar en su pecado y no quiere arrepentirse, no tengas ningún contacto con él. Esa es una de las formas en la que Dios establece su disciplina hoy día. Hoy día. Cuando alguien no se arrepiente, Dios dice, aíslen al que no se arrepiente, que no crea que nada va a pasar. Y una tercera forma en que la disciplina divina se manifiesta en la iglesia hoy día es permitiendo la persecución y el sufrimiento por causa de la fe. Como hemos dicho antes, esa disciplina también tiene un proceso o un propósito, y es la de purificar al creyente de su pecado, llevándolo a la santidad, y a la iglesia también. ¿Pero de qué manera? Separando a los verdaderos creyentes de los que no lo son. Debemos entender, y si nunca has pensado en ello, te invito a que lo hagas, que no todos los que asisten a una iglesia son salvos. Esto se relaciona directamente con las palabras de Cristo en la parábola del terreno, en Mateo 13. Cuando las pruebas de este mundo, como las preocupaciones, la persecución o el sufrimiento, llegan a la vida de una persona que no tiene raíces espirituales, ¿qué sucede? Ese sufrimiento, esa persecución que Dios permite, va a ahogar la palabra de Dios y nos va a dejar sin fruto. En otras palabras, se irán de la iglesia. ¿Y por qué se irán de la iglesia? Porque nunca fueron salvos. Por lo tanto,
Que muchos se vayan de las iglesias después de un tiempo para seguir en el mundo puede ser sencillamente, sé que suena doloroso, pero es la realidad. Puede ser sencillamente parte de la disciplina de Dios que está purificando su iglesia. Así que el hecho de que no veamos muertes repentinas por causa de un pecado flagrante en la iglesia no significa que Dios haya dejado de ser santo o que el pecado ya no le importe o que ya no discipline. El juicio, entendido como disciplina, sigue siendo una realidad entre los creyentes en la iglesia. Esa disciplina divina puede manifestarse a través de la convicción personal o a través de la disciplina de la iglesia local, pero lo que sí debemos tener claro es que Dios de manera continua y constante, como ha dicho Pedro, está purificando a su iglesia, porque como un padre amoroso que es, no puede permitir que sus hijos legítimos se pierdan en el pecado, no crezcan en santidad. Él está juzgando, purgando, probando, disciplinando, purificando continuamente a su iglesia. Por esta razón, si quieres enfrentar el sufrimiento con garantías, examina tu corazón. Por si es Dios quien te está disciplinando por algún pecado en tu vida. Recuerda de nuevo al salmista en el Salmo 119, 67. Él cayó en cuenta, antes que yo fuera afligido, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. ¿Cómo se dio cuenta el salmista cuando examinó su vida? Me estabas afligiendo por causa de mi pecado, porque estaba andando descarriado. La aflicción puede ser el medio por el cual Dios nos despierta de nuestro letargo espiritual, de nuestro pecado que nos estaba separando de Él. Examina tu corazón, porque puede ser que este sufrimiento actual que tienes es porque Dios te está disciplinando por causa de tu pecado. Esta tristeza, este desasosiego, ese dolor de tu corazón, ese no querer orar, no querer leer la palabra, no descartes que Dios te esté disciplinando. No descartes que Dios te esté disciplinando. Esa pérdida de control, esas actitudes de estar haciéndote daño a ti mismo, no descartes que Dios te esté disciplinando. Que te haya quitado la manifestación del fruto de su Espíritu. Si Dios nos está castigando por nuestro pecado, entonces debemos arrepentirnos y no lamentarnos. Porque ese sufrimiento es la muestra de la bondad de Dios hacia nosotros que nos guía al arrepentimiento genuino. En Romanos 2:4 se nos recuerda que la bondad de Dios, ¿a dónde nos guía? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. La disciplina, el dolor, la dificultad que ciertamente en un primer momento no es causa de alegría, decía el autor de Hebreos, sino de tristeza, si nos hace volver a Dios, si nos hace volver a confesar nuestro pecado y a buscar su perdón, entonces debiera ser un motivo de gran alegría. Gracias, Señor, porque me has traído hacia ti de nuevo. Y si Dios te está disciplinando por tu pecado, entonces, como dijimos anteriormente, ya sabes que eres hijo y no bastardo, porque te está haciendo partícipe de su santidad, porque al final, ¿cuál es el objetivo de la disciplina divina, del sufrimiento divino en tu vida? Hebreos 12:10, para que participes de su santidad. Mira, si una persona que se considera creyente vive en pecado y no experimenta la disciplina de Dios o rechaza abiertamente la de la iglesia, como dijimos anteriormente, es probable que esa persona nunca haya sido salva. Es por esa razón que el tercer paso de la disciplina eclesial, ¿qué implica si no hay arrepentimiento? La expulsión de la iglesia. Lo que decía Pablo antes también en Corinto, no tener ninguna relación con esa persona. Esto se debe a que la disciplina de Dios es un acto de amor reservado para sus hijos. El propósito es guiarlos a la santidad. Mira, piensa esto. Los no creyentes nunca son disciplinados por Dios. Nunca. No pienses que Dios disciplina a los no creyentes. Nunca. Lo que leemos en Romanos 1, del 18 al 24, es que Dios a los no creyentes los abandona a su pecado. No los disciplina. Y esos que Dios abandona a su pecado, lo que sufren son las consecuencias naturales de sus pecados y no la disciplina de Dios. Por lo tanto, la falta de dolor o de sufrimiento espiritual por el pecado, si eso sucede en alguien que se dice ser cristiano,
solo evidencia una cosa: nunca fue salva. La ausencia de arrepentimiento o de convicción de pecado es una señal reveladora, porque es la obra del Espíritu Santo. Recuerda Juan 16:8, es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Dios solo corrige a sus hijos, solamente nos disciplina a sus hijos, solamente nos hace sufrir a sus hijos. ¿Para qué? Para que seamos más parecidos a Cristo, que es la máxima expresión de la santidad. La disciplina de Dios nos separa de la inmundicia del mundo y de nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y mira, si quizás esta idea de la disciplina y del sufrimiento por parte de Dios, para ti que eres hijo de Dios, te puede parecer desalentadora, te pueda llevar a decir, pues si esto se lo iba a saber antes, pues me lo hubiese pensado. Mira lo que sigue diciendo Pedro, en el versículo 17 y 18. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si piensas, wow, si esto es lo que nos espera a los creyentes, igual me lo pienso. No, piensa que algo peor le va a pasar a los que no tienen a Cristo. Hay un juicio más severo para aquellos que no se han arrepentido y no obedecen al Evangelio. La disciplina en el creyente, que es dolorosa, tiene un propósito redentor, pero en los no creyentes, un juicio condenador. Como decía un hermano, el sufrimiento del creyente es como una pequeña tormenta pasajera que nos purifica, mientras que el juicio del no creyente es una tormenta devastadora, porque será eterna y destructora. Todos aquellos que no obedezcan el Evangelio solo pueden esperar lo siguiente. Hebreos 10:31, la horrenda cosa de caer en manos del Dios vivo. Solo puede esperar Mateo 25:46, el castigo eterno. Solo pueden esperar 2 de Tesalonicenses 1, 8 y 9, llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Así que, al final, como creyentes, tu vida no es una vida de elegir entre una vida de comodidad y una vida con sufrimiento, sino entre una vida en la que somos disciplinados por Dios para ser más como Cristo y una vida sin disciplina que lleva a la condenación. Tú eliges. La disciplina de Dios sobre su pueblo es una muestra de su amor, una señal de que estamos siendo preparados para la eternidad con Él. Por el contrario, la ausencia de esta disciplina en la vida de un no creyente es una señal de que se está acumulando juicio para el futuro, se está acumulando ira para el día de la ira. Así que, sabiendo todo esto, Pedro acaba esta sección sobre cómo soportar el sufrimiento con un único elemento que el cristiano que sufre debiera tener en su actitud mientras sufre, y es el de encomendar su vida a Dios. Versículo 19. Por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Esa palabra encomendar es un término bancario. Significa depositar a buen recaudo, como guardar un tesoro en el banco. Pero está exhortando a cualquier creyente que sufra por causa de Cristo o porque está siendo disciplinado con sufrimiento por Dios para que sea más como Cristo, a que entregue su alma, su vida al cuidado de Dios, porque solamente Él puede guardar esa alma a buen recaudo. Aquí Pedro describe a Dios como fiel creador, lo que nos recuerda no solamente que Él nos creó, sino que Él es fiel, digno de toda confianza para ocuparse de todas nuestras necesidades. El apóstol está suponiendo que su audiencia, tras haber leído todo lo que hasta aquí nos ha dicho Pedro, y también experimentando, como estaban experimentando personalmente la persecución y la disciplina, ya tenían un conocimiento práctico del dolor y del sufrimiento en sus vidas. Así que, ¿qué hace Pedro? Presenta a Dios no solamente como creador, sino como aquel que es fiel y soberano sobre todas las cosas, y les dice, si sufres por Cristo, encomienda tu vida al Creador.
Si Dios te está disciplinando por causa de tu pecado, encomienda tu alma a Dios. Si Dios ha permitido el sufrimiento en tu vida según su plan, según su propósito, es porque te está guardando a buen recaudo. Ese es el punto. Por esta razón resulta lógico y razonable que todos los creyentes nos sintamos movidos en medio del sufrimiento, no a la queja, sino a la fe, a la confianza en Dios. Dios, gracias, porque aunque me duele y no lo entiendo, me estás guardando. Me estás purificando. En ocasiones sufrimos y lo que hacemos es buscar las causas o los culpables que me hacen sufrir. Cuando lo que tienes que hacer es decir, Señor, gracias porque me estás guardando. Esto se asemeja a la exhortación de Pablo en Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estas palabras de Pablo nos recuerdan nuevamente la relación estrecha que existe entre ser un hijo de Dios y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque nos insta a presentar nuestras vidas como ¿qué? Como un sacrificio a Dios. ¿Por qué? Porque es más fácil lidiar con el sufrimiento si estamos dispuestos a entender que nuestros sufrimientos son parte de nuestro culto vital que agrada a Dios. Dios agrada si nuestra vida descansa y confía plenamente en Él en los momentos en que pareciera que no hay lugar para esa confianza y ese descanso. Ese es nuestro culto racional a Dios. Si tenemos este entendimiento y disposición, resultará mucho más fácil lidiar con el sufrimiento. Porque, Señor, si esto te está trayendo gloria a tu vida, encomiendo mi alma a ti, porque solamente tú me vas a poder ayudar. Yo, todo lo que debo hacer es seguir haciendo el bien. Si tenemos esta actitud de sumisión, de obediencia que agrade a Dios, ¿sabes qué, hermano? No nos preocuparán ni las pruebas, ni la persecución, ni el sufrimiento que Él pueda permitir en nuestra vida. La semana pasada cantamos un cántico, Sublime Gracia, que escribió un tal John Newton. La historia ya la conocen casi todos. Pero voy a contar un acontecimiento que sucedió en su vida y fue cuando su esposa se estaba muriendo de un cáncer. Y John Newton escribió lo siguiente. Un día, creo que cerca de 2 o 3 meses antes de su muerte, mientras caminaba de un lado a otro de la habitación, ofreciendo oraciones inconexas salidas de un corazón desgarrado de angustia, me sobrevino un pensamiento repentino. Con una fuerza inusual pensé esto. Las promesas de Dios deben ser ciertas. Seguramente el Señor me ayudará si es que yo estoy dispuesto a ser ayudado. Se me ocurrió que con frecuencia nos vemos movidos por una consideración indebida y ególatra de nuestros sentimientos a dar cabida a todas nuestras fuerzas en ese pesar infructuoso que tanto nuestro deber como nuestra paz nos exigen para resistir, pero que son fuerzas totalmente inútiles. Por eso al instante dije en voz alta, Señor, me siento indefenso de veras, totalmente. Ayúdame. Ayúdame sin reservas. Solamente tú me puedes ayudar. Así que si quieres estar preparado para enfrentar el sufrimiento, debes estar siempre dispuesto a que Dios te ayude. Sea la fuente de ese sufrimiento la que sea. Para eso debes esperar siempre el sufrimiento. No debe cogerte nunca desprevenido. Es parte del plan de Dios para tu vida. Debes vivir en medio del dolor con gran gozo, porque sabes que es parte del plan perfecto de Dios para tu vida que le trae gloria. Si vives de esta manera, Dios te ayudará, que es el único que te puede ayudar a sobrellevar el sufrimiento. Si quieres que Dios te ayude en el sufrimiento, debes examinar tu vida con sinceridad. Debes de examinar tu vida con un discernimiento claro a la luz de la palabra de Dios para saber delante de Dios si estás sufriendo por causa de Cristo o por causa de tu pecado.
Porque el pecado siempre trae sufrimiento. Si realmente te examinas con esa sinceridad, Dios te ayudará en medio de tu sufrimiento. Si quieres que Dios te ayude, debes examinar tu vida por si Dios te está disciplinando por causa de tu pecado. Si está purificando tu corazón para que dejes atrás los deseos por este mundo. Por si Dios te está disciplinando por tu pecado. Porque Dios al que ama disciplina y Él quiere para sí un pueblo santo. Si realmente quieres que Dios te ayude, examina tu corazón por si Dios te está haciendo sufrir por causa de tu pecado. Nunca olvides que es mejor sufrir con Cristo que disfrutar de los deseos de este mundo que va directo a sufrir toda la ira de Dios. Y si quieres que Dios te ayude a enfrentar tu sufrimiento, encomiéndate a Dios sin reservas. Ponte de rodillas, encomienda a Dios tu vida. Todos tus planes, todos tus anhelos, todos tus proyectos, todo, y también tus luchas y tus sufrimientos, deben ser encomendados a Dios. Señor, no es mi vida, es tuya, haz conmigo lo que tú quieras. Y que tu gracia me baste, como dijo el apóstol Pablo. Porque solamente sé que solamente tú me vas a poder cuidar. Siempre lo has hecho y siempre lo harás. Señor y Padre, gracias por tu palabra, que aunque habla de sufrimiento, habla sobre todo de esperanza, Señor. De la certeza de que no estamos solos en medio del dolor y que en ocasiones ese dolor y ese sufrimiento tiene un propósito santificador en nuestras vidas, Señor. Es la muestra de tu amor, de un amor infinito que llevó a Cristo a la cruz para morir por los pecados de todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador. Esta vida que tenemos que vivir es ese tiempo necesario en el que tú, Señor, sigues quitando de nuestros corazones, de nuestras mentes, lo que aún nos ata a este mundo, lo que aún nos atrae de este mundo. Es el medio que tú utilizas, Señor, para que por medio del sufrimiento empecemos a desear ser más y más como tú y no como este mundo. Y es la forma en la que entendemos que solamente tu gracia nos podrá soportar. No serán nuestras fuerzas, ni nuestra inteligencia, ni nuestras capacidades lo que nos sostendrá en medio del sufrimiento. Solo tu gracia, solo tú, Señor. Ayúdenos cada día a ser hombres y mujeres, hijos tuyos, sinceros contigo y con nosotros mismos, para que examinemos por qué sufrimos. Si es por causa de Cristo, gracias, Señor, porque no lo merecemos, es un privilegio. Si es por causa de nuestro pecado, Señor, perdónanos y apártanos de él. Si es por causa de tu disciplina por nuestro pecado, igualmente, Señor, es necesario que yo sea afligido, porque tú quieres hijos santos y un pueblo santo. Y esto nos lleva también a pensar como iglesia, que nunca limitemos esa medida de tu gracia entre aquellos hermanos, Señor, que puedan estar viviendo abiertamente en pecado. Si tú nos llamas a la disciplina, no es porque seamos más santos que nadie, sino porque tú estás mostrando gracia a ese creyente. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes también con todo esto. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor. Tú sigues estando a nuestro lado. Tu Espíritu Santo sigue llevando a cabo en nosotros ese convencimiento de justicia, juicio y pecado. Tú nos sigues purificando para tu gloria. Y un día, Señor, cuando estemos ante tu presencia y veamos que todo tenía el propósito de que fuéramos más y más como Cristo, realmente diremos, gracias, Señor. Gracias porque era bueno que yo fuera afligido. Era bueno que yo sufriera, para que pudiera ver tu rostro y compartir contigo toda la eternidad. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.